9:28 minutos. 9:28 minutos. Elton Pineda, la bazuca. Vamos a escuchar a Melton. No, como tenemos al ministro sentado que aquí. Tenemos aquí al ministro de Industria y Comercio. Yo le iba a ceder mi, pues gracias, mi turno. Gracias, esos son 3 bazucazos. Vaya con los bazucazos usted. Nos vamos con él entonces, Melton. Sí, no, en serio. Oye, además, yo, donde está José del Castillo, que yo soy amigo de su padre, por él y por su padre, como de él, yo no puedo hacerse desplante, no es verdad. Y a mí, yo quedo. Es de Barahona, la mitad. Es de Barahona. Quedamos cortos. Y bueno, señores, iba a ser senador de Barahona, Está con nosotros. Yo nunca había habido un entrevistado por mala suerte que llegara con bazucazo. Bueno, llegó José del Castillo con una innovación. Sí. Está con nosotros el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo. Vamos a conversar con él sobre temas muy importantes. Vamos a saludar a parte del equipo de José del Castillo. Aquí está Marlene Román, encargada de prensa del Ministerio de Industria y Comercio, y Emily Vidal, la encargada de redes sociales. Emily Vidal ahí está, tirando todo por las redes. Industria, dos elegantes mujeres y Comercio. Marlene Román de Camarena. No, ya no. Ajá. Ya no. ¿Cómo? Ya no. Vamos con el ministro. Ya no. No, ya no. Ex de Camarena. Cuando era. Cuando la era. Ay, Dios. Mira, le voy a dar mi peso. Muy buenos días a todos ustedes, Melton, Eury, Julio, Yolanda, Víctor, José. Anda por ahí. Es un placer estar aquí en este programa y sobre todo saludar a la radioaudiencia que le sigue todas las mañanas, que es una gran proporción de la población nacional. Así que aquí a la orden para la... Bueno, está el asunto, ministro, de los precios de los combustibles, que por cierto, hoy dábamos la buena noticia de que los precios internacionales del petróleo seguirán a la baja, pero lo que plantea la oposición es que no hay un reflejo exacto del nivel de la disminución de esos precios con lo que está consumiendo la población. Entonces, para que usted nos explique cómo es que se determina eso, cómo funciona eso. Julio, lo primero que hay que decir es que los 4 principales productos que componen la canasta de los combustibles, básicamente gasoil premium irregular, gasolina premium irregular, y bueno, el quinto sería el gas licuado de petróleo, que es lo que el público consumidor más demanda. Después están los otros, queroseno, Astur, fuel oil, que ya son productos más especializados. Estos productos, los 5, han experimentado rebajas significativas desde el 12 de julio, desde el 18 de julio del año 2014 hasta la fecha. De hecho, la gasolina en las últimas 4 semanas, solo este producto ha experimentado una rebaja de cerca de 25 pesos. Y cuando se plantea que no hemos transferido el total de la rebaja que se ha experimentado en el mercado internacional, nosotros vamos a hacer uso un poco del tiempo de ustedes y de los que nos están escuchando para hacer una comparación producto por producto. Y lo vamos a llevar al precio en dólares, porque lo que tenemos que ver cuál era el valor de ese producto en el mercado internacional. En este caso estamos asumiendo la semana del 12 al 18 de julio del 2014, cuánto ese producto en el mercado internacional costaba el destilado, la gasolina o el gasoil, porque no se referencia a petróleo, pero lo que tenemos que ver es el valor FOB de cada producto, que es además lo que la tabla de la ley ordena que semanalmente se le coloquen los precios. O sea, ya procesado para ser vendido. Ya elaborado en las estaciones, ya procesado. Okay. Entonces, ver cuál ha sido el comportamiento de ese producto, cuánto ha disminuido de la semana del 12 al 18 de julio del 2014 a la semana del 12 al 18 de septiembre del año 2015, que es la semana que transcurre. Okay. Entonces, en el caso del gasoil premium, en esa semana, y esto se puede comprobar perfectamente en Internet. Usted va a Internet, busca el precio
del gasoil, el US Gulf Coast Index, o sea, el índice de la costa del Golfo, que es el que la ley ordena que se tome como referencia. Para esa semana de julio del 2014 estaba $5.21. El precio oficial. El precio FOB de esa semana era $2.93. O sea, después de ser procesado el FOB. El FOB es el precio free on board, o sea, que se cotiza internacionalmente. Este precio internacional bajó a $1.43 para la semana del 12 al 18 de septiembre del 2015. La diferencia es $1.50 que ha bajado ese producto en el mercado internacional en el último año. ¿Cuánto ha bajado en la República Dominicana? De $5.21 que se vendió en la semana del 12 al 18 de julio del 2014 a $3.37, es decir, $1.84. Lo que quiere decir que hemos disminuido 34 centavos más que lo que ha bajado en el mercado internacional. ¿Y por qué ha disminuido 34 centavos más? Bueno, pues tú sabes que una parte del impuesto es ad valorem, 16%, que ha bajado, porque al tú disminuir la base de cálculo en el precio de paridad de importación, que es donde se parte, baja una proporción del impuesto, en este caso el ad valorem, porque el 85% del impuesto es específico, ese se mantiene, no varía, sino que se indexa de acuerdo a la inflación. Pero vamos al caso de la gasolina regular, del gasoil regular, que es el del mayor consumo. Se consumen alrededor de 6 millones de galones semanales. Igual, ha bajado $1.50 en el mercado internacional y en el mercado interno hemos disminuido $1.85 en ese periodo de un año. O sea, también 30 centavos más. La gasolina premium ha bajado el precio FOB de $3.17 a $1.39, lo que equivale a $1.78. En el mercado interno hemos disminuido $1.97. La gasolina regular ha bajado de $2.93, el precio FOB del 12 al 18 de julio del 2014, a $1.39 del 12 al 18 de septiembre del 2015. Ha bajado $1.55 en el mercado internacional, hemos bajado $1.99 en el mercado interno. Hemos disminuido en la gasolina cerca de 80 pesos, o para ser exacto, la rebaja en el precio de las gasolinas, la gasolina regular, que es de mayor consumo, 80 pesos con 30 centavos, desde el 12 al 18 de julio del 2014 al 12 al 18 de septiembre del 2015, y en el caso del gasoil regular, 75 pesos con 20 centavos. Lo que quiere decir que hemos transferido de manera fiel la rebaja que los destilados, que son derivados del petróleo, han experimentado en el mercado internacional, fruto de que su principal materia prima ha disminuido de precio. Ahora se hacen comparaciones con el 2008. Exactamente, a eso iba, José. ¿Cómo es posible que estando el barril del petróleo más barato y la tasa del dólar más barata, se haya tenido un precio también más barato en comparación con otras épocas donde el barril del petróleo ha estado más caro y la tasa del dólar ha estado más elevada? Concretamente, por ejemplo, si ha estado más caro el barril del petróleo, que la comparación que se quiso hacer era con el barril del petróleo. Se confunde a la población, es que se dice, un poco para ayudarte con la pregunta, que en diciembre del 2008 teníamos el mismo precio de $42-43 del petróleo que el que tenemos o el que tuvimos en la semana en agosto del 2015. Con un barril de petróleo. Y que el precio en ese momento, diciembre del 2008, era 178 pesos para la gasolina y que en agosto era 203. ¿Que por qué si el precio del petróleo era lo mismo, la gasolina más cara? Y hay otros ejemplos del 2015. Y hay otros ejemplos comparativos también, con un barril del petróleo más caro que ahora, con una tasa del dólar más cara que ahora, y sin embargo un precio de la gasolina por galón más barato que ahora, y la comparación con países del área, el precio del galón de gasolina en República Dominicana versus Centroamérica. Vamos a empezar por la parte final. Se dice que la gasolina de República Dominicana es la más cara del mundo. Hay 92 países en el mundo que tienen la gasolina más cara que la nuestra. 92 países. Eso no quiere decir que la de nosotros sea barata, sino que no es verdad que en el país tenemos la gasolina más cara del mundo. Eso es una falacia, es un invento. Es una mentira. Ni siquiera falacia, eso es mentira. Una mentira. Porque es de jure, 100% mentira. Okay. En el caso de la región, la gasolina es más cara en Cuba,
es más cara en Jamaica, es más cara en Bahamas, es más cara en Argentina, es más cara en Perú, es más cara en Uruguay, es más cara en Panamá, en Paraguay, es más cara en Costa Rica. Eso está en internet, eso yo no me lo inventé. Sí. Eso se puede confirmar sin problema. Lo puede confirmar incluso ahora, ustedes que viven conectados en línea. En el caso de la comparación con diciembre del 2008, donde tenemos el mismo precio del petróleo en diciembre del 2008 que en agosto del 2015, tenemos un precio, en el caso de la gasolina, de 178 en diciembre del 2008 y en agosto del 2015 estaba 203. Tú dirás, bueno, pero que era el mismo precio del petróleo. Bueno, hay dos factores. Primero, que he dicho que lo que utiliza el Ministerio de Industria y Comercio y lo que importa a la República Dominicana y lo que se vende en las estaciones es el producto final, gasolina. El producto final en diciembre del 2008, gasolina, el galón, el precio del US Coast Gulf, que es el que se utiliza, estaba a 0.89 centavos el galón. Para agosto del 2015, ese valor era $1.71. Solo en la base, precio FOB de ese galón de gasolina regular, había una diferencia entre diciembre del 2008 y agosto del 2015 de un 120% más caro para agosto del 2015, a pesar de que el petróleo tenía el mismo valor. Tú me dirás, pero ¿y por qué? Si es un derivado bueno, porque los derivados operan en mercados específicos de esos derivados. Cotizan de manera independiente. Cotizan de manera independiente. La gasolina RBOB Gasoline es lo que la gente regularmente consulta. Se supone que tienen unos aditivos también. Bueno, hay otro proceso. Que le agrega valor. Y en la medida que ha pasado el tiempo, los costos de producción se han incrementado. Pero además, aunque el precio del petróleo baja. En la gasolina, por ejemplo, hay un elemento estacional. En diciembre se consume menos gasolina en los principales mercados del mundo por el invierno. El invierno provoca que la gente salga menos, consuma menos gasolina, vaya menos a las estaciones, se consume más gas por la calefacción, y el gas sube de precio, pero la gasolina baja porque baja la demanda. La gente se mueve menos. En verano ocurre el efecto contrario, entonces las gasolinas suben. Y el gas baja. Su precio, el gas baja porque la gente consume menos gas y es un elemento estacional que se puede ver año tras año. Independientemente de que ocurra un elemento... un evento claro, que no esté previsto, que pueda afectar una refinería o la refinería más importante del Golfo que refinan gasolina, impacta la gasolina. A pesar sin embargo, yo recuerdo... Pero además, José, para terminar la comparación con el 2008, escúchame que te interrumpa. Sí, no hay problema. La tasa de cambio era 35 por 1 en ese momento y ahora es 45 por 1. Exacto. 10 puntos base que equivalen a un 28% de devaluación entre el 2008 y el 2015, con lo cual... En esos dos componentes que forman parte de la base, porque el precio de FOB tú lo multiplicas por la tasa de cambio para convertirlo a peso, suman un 148% de diferencia en el precio de la gasolina. Con lo cual, eso ni hablar de la variación que han tenido los impuestos y los márgenes que se indexan con la inflación acumulada entre el 2008 y el 2015. Con lo cual, evidentemente... O sea, los márgenes de ganancia de los distribuidores y de los vendedores se indexan. Y de los transportistas. Se indexan. ¿Y cuándo se aprobó eso? ¿Desde cuándo es eso? No, se indexan en función de la inflación y la tasa de cambio, porque eso erosiona el margen y el evidentemente que los agentes... pero lo que él ha dicho ahí... Pero se indexan los impuestos también, porque el específico, la ley ordena que trimestralmente, de acuerdo a la tasa de inflación del Banco Central, se haga una indexación automática. Es automática. Pero está bien, para que la gente entienda, si la tasa de inflación sube y se devalúa los impuestos o se devalúa los ingresos por concepto de la devaluación de la moneda, entonces hay que aumentar los impuestos automáticamente. Eso viola la Constitución de la República. No, porque la ley ordena... No, yo no digo por ti, pero es que tú no puedes, por Dios. Pues no sé. Entonces cuando bajan la inflación, bajan los impuestos. Ocurren todos los impuestos. Ocurre en el selectivo, hay una tabla, el selectivo a la bebida alcohólica. El selectivo a la bebida alcohólica de los cigarrillos se indexa anualmente, todos los años. Tuve una publicación de la Dirección General de Impuesto Interno, porque ¿qué busca el legislador con esto? Que se mantenga el ingreso no se afecta. Claro, no se afecta. La inflación. Y además que no haya que aprobar. Pero mira cómo en el impuesto la indexación es automática, y en el salario no. Por eso yo lo digo, pero al margen de eso, porque tú has generado aquí un debate que después nosotros podemos ampliar. Había algo en el 2008, yo recuerdo que estábamos buscando la reelección y el ministro de Industria y Comercio era Melanio. Él puede llamar.
Yo recuerdo que cuando Melanio le llevaba al presidente Leonel Fernández los precios de los combustibles, recuerden la crisis que empezó en el 2008, la crisis de los Estados Unidos, que se hizo viral en el mundo entero. Llegó a $148 el barril. Y Leonel le decía, no, profesor, no pueden subir 20 pesos la gasolina, asuma la mitad de eso. Melanio puede llamar, está ahí. ¿Y qué hacía Melanio como ministro de Industria y Comercio? Nada más le subía 10 y el ministerio asumía 10, pero eso generaba un pasivo, una deuda. ¿Ustedes no hacen eso? Yo te puedo decir lo que pasó en ese momento. Vamos a ver. El gasoil. Vamos a ver. Porque en el 2011 ocurrió algo similar. Llegó a $113. Entonces yo era viceministro de Energía y Minas. Y yo le decía a Manolito, bueno, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué en el 2011? No, tú eras viceministro de Industria y Comercio. Tú eras viceministro de Industria y Comercio. Sí, pero se refiere... encargado en Ingeniería. Sí, pero se refiere a Manuel García Arévalo, se refiere a don Manolito García Arévalo, presidente, presidente y fundador de Embotelladora Dominicana. Mira, y ahora que tú eres ministro, tú no lo invitas ya. Ahora él es miembro. Manolito como un tío mío. Manolito es tío de él. Un asesor permanente. Yo fui viceministro de Industria porque yo he sido asesor, o fui asesor, porque ya yo no estoy en esas tareas, durante casi, yo entré ahí más de 20 años en su empresa. Fue mi primer cliente. Yo lo heredé, primero fue cliente de mi papá. Y después lo heredé. Es miembro actualmente, don Manuel García Arévalo es miembro de la Junta Monetaria. Pero a lo que iba vimos qué había ocurrido en el 2008 porque se generaba la crítica. Bueno, que los precios están en el 2000 más altos que en el 2008 cuando tuvo $145 el barril. El gasoil, había un diferencial que el gobierno asumía de 86 pesos. Wow. En el 2002. Llegó a asumir en el 2008. ¿Y quién paga eso? 2008. Se queda como un pasivo. Se queda como una deuda, lo paga el consumidor. O ¿cómo lo paga el consumidor? No, o esperar, porque opera como un fondo de compensación, un mecanismo. Se produjo un alza de $148 el barril, pero ese mismo año bajó a $60. Ahí se recupera el Estado. Se recupera la deuda que se genera con las empresas importadoras cuando tú le ordenas vender más barato del precio al que compran. Ellas tienen una pérdida, te la acumulan ahí como una deuda del Estado contra las refinerías y las demás importadoras. O sea, cuando baja, compensa. Se compensa. ¿Y por qué eso no se hace transparente y se publica? Y dice, en esta semana va a subir 10, pero debió subir 20. Y la distribuidora van a asumir la mitad y luego se los recuperan. Nosotros lo que pasa es que tú sabes que no se repara mucho en los contenidos, pero en la nota de prensa que nosotros publicamos todos los viernes decimos lo que se hace en esa semana. Si se congela, decimos, el precio se congeló a pesar de que hubo un incremento de X en el precio FOB de la gasolina, del gasoil, del gas licuado de petróleo. Y por eso la gente ve a veces que a pesar, o en el efecto contrario, si tenemos una deuda acumulada y un diferencial acumulado, si baja 2 pesos y congelamos, estamos pagando ese diferencial que se generó cuando no le subimos a la población lo que debimos haberle subido. Está recuperando. La estamos, de alguna manera, lo que busca el mecanismo es protegerla de la especulación que se da en el mercado internacional. Melton, y yo creo que estamos claros con el asunto de los combustibles. Si al final de año, al 31 de diciembre, esa deuda no está liquidada, porque puede que haya un desfase, el gobierno tiene que asumirlo y pagar. Ministro. ¿Tú sigues oscura con los combustibles todavía, Yolanda? No, que tengo una pregunta de redes, justamente. Que si tenemos un acuerdo con Petrocaribe, ¿por qué la medición del precio es por el mercado de Texas? Le pregunta. Bueno, lo primero que en ninguna parte dice que es el mercado de Texas. Eso es de las cosas que se dicen, se repiten, se continúan. Y también son mentiras. Otra novedad. Otra mentira. Y la gente lo asume como que es una verdad. Pero no es verdad. Pero no es cierto. Lo que ordena la ley es el índice del Golfo y no habla de petróleo en ningún lado. Porque lo que se vende en las estaciones es gasolina, gasoil. Es verdad, no es producto elaborado. Queroseno. No es petróleo. Es licuado de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que dice? No es lo barril. Usted, regulador, busca los últimos 5 días un promedio de lo que pasó en el mercado internacional. Coge el precio de FOB, como te decía ahorita. El precio de FOB de la gasolina para el año 2014 fueron 2 y pico. Promedio. No, el promedio de los últimos 5 días. Se toma desde el jueves de la semana anterior hasta el miércoles de la semana que transcurre. Exacto.
Entonces tú haces un promedio, te da X, te puede dar $1.41, por ejemplo, dio la semana pasada. Eso tú lo multiplicas por 45.15, te da 63 pesos. Es la tasa de cambio, por la tasa de cambio. Y le suma a los otros. Diablo, ya está 45.15. Pero es que la están deslizando de maldad. Está 45.21, eso... No, 45 ahí voy. Ahí voy. La semana anterior. ¿Está más cara? 45.21. Sí, 45.21. Entonces tú multiplicas ese valor FOB por esa tasa de cambio de 12 años. Y te da el 92% del precio de paridad de importación para la gasolina. Nosotros son el flete, el seguro marítimo. ¿Y la referencia PLAT? ¿Qué es? La revista es. Bueno, eso sí lo dice la ley. ¿Qué te dice la ley? Tú vas a tomar la publicación de Platts, que es como Bloomberg o como... Una revista especializada que establece el precio. Especializada que nadie cuestiona en el mundo entero, que es un referente global para todo el mundo sobre los precios de todos los commodities. Y Platts, nosotros estamos suscritos por orden de la ley, de reglamento, y de ahí tomamos el precio del índice del Golfo, que es el precio que el legislador entendió que era más conveniente. El West Texas o el Brent. Entonces no es el West Texas como están diciendo. Entonces lo de Petrocaribe, Venezuela nos suple crudo básicamente, porque incluso Venezuela está importando destilado porque no tiene capacidad de refinamiento. Pero Estados Unidos le manda la gasolina a Venezuela. La principal. Ellos le mandan el petróleo crudo y Estados Unidos le manda gasolina. Le vende gasolina. ¿Usted cree que es un país? Tiene que ver con la situación financiera. Administra tu veneno. Bájale tu veneno. Administra tu veneno. Que nos ha ayudado mucho Petrocaribe a nosotros. Claro que nos ha ayudado. Sí. Oye, el financiamiento que hemos obtenido a través de Petrocaribe ha sido muy valioso para la sostenibilidad fiscal de la República Dominicana. Ahora bien, Venezuela tiene un problema económico que le ha impedido seguir invirtiendo en la mejora de sus refinerías, en la modernización de sus refinerías. Ha tenido varios accidentes en las principales refinadoras de Venezuela. No han podido recuperar la capacidad productiva de esa refinería y Venezuela hoy en día está importando productos finales, destilados, igual que lo hace. Y nos está afectando. A pesar de ser el tercer productor mundial de petróleo. No lo vamos a cambiar. Nosotros compramos solamente el 20% del crudo, del combustible que utilizamos a Venezuela, a través de, son hasta 30.000 barriles diarios. Ha habido dificultades de ellos de poder suplirnos, pero nos suplen una proporción. Esto a la vez la refinería lo procesa y se produce alrededor del 20% del combustible. ¿Y para qué no cambiamos Petrocaribe? Cuando se formó la OPE, ellos eran el primer productor. Ya van por el tercero. Cheque cuando viene a ver. Ellos están Julio, administra un poquito. No, pero ya ellos. En el caso de Petrocaribe, ¿nos sigue conveniendo Petrocaribe o nos está afectando el que esté bajando tanto el petróleo? Oye, cualquiera que nos dé un financiamiento por 25 años. Proporción. O sea, nos sigue conveniendo Petrocaribe. Claro, por 20 años, 25 años. Ahora bien, ahora el petróleo a menos de $50 no hay financiamiento. Exacto. Porque hay una tabla. Claro. A partir de $50 empieza el financiamiento. Una proporción de la factura que por encima de $100 implica, creo que el 100% de la factura. Y de $50 hacia arriba empieza con el 40%. Una tabla que a mayor precio, más porcentaje de financiamiento de esa factura se obtiene. Hoy en día Petrocaribe prácticamente no está financiando nada, fruto de los precios. No está financiando, pero nos sigue vendiendo Venezuela petróleo. Sigue suministrando. Okay. Melton. Economista, oiga mi pregunta ahora. Ministro, lo extraño de la baja y la subida de los precios de los combustibles, tanto disparate que hablan los economistas, arreglan, desarreglan, sobre que el dólar sube por el pago de la factura petrolera de República Dominicana, pero ahora está bajando y no ha impactado el dólar, al contrario, está subiendo. Pero además, ¿por qué no impacta la factura eléctrica residencial si está bajando el petróleo? Porque debo decir, yo anteriormente llenaba mi vehículo de gasoil. Vamos a traer bichara para la factura eléctrica, te prometo pronto. Bueno, los dos. ¿Puedo decir lo que yo pienso? Sí. Él te puede decir lo que él porque piensa. yo digo que es casi un aumento en mi bolsillo. Yo echaba con 5,000 pesos, llenaba el tanque, ahora lo lleno con 2,000 y pico, casi 3,000 pesos. Ok. Bueno, mira, economía me impacta a mí, pero no impacta la factura eléctrica. Okay, vamos a ver. El dólar. ¿Por qué no se hace ese mismo proceso? Que se diga, las otras también fueron preguntas. Cuando el motoconchista que tiene como negocio principal precisamente transportar a gente en un motor,
y puede que gaste el pasaje también. Yo opino que, o especulo, un galón diario, moviendo a la gente. Si ese tipo trabaja 20 días al mes, estamos hablando de 20 galones. Ese individuo está recibiendo en ahorro 80 pesos por galón, que multiplicado estamos hablando de 1.600 pesos que deja de gastar y como consecuencia de esto es su beneficio. Hay una mejora en la economía familiar, independientemente de los impactos que esto tiene en los costos de transporte y de producción y demás. En el caso de la factura eléctrica, Melton, hay que entender que la factura eléctrica en la República Dominicana está subvaluada, es decir, el gobierno subsidia alrededor del 45% del valor a que debería estar la factura, de la diferencia entre el precio que debería estar y el precio que se paga. Por eso es que el gobierno dedica más de el año pasado, 1.300 millones de dólares a subsidiar al sector eléctrico a través de las empresas distribuidoras. Porque las empresas distribuidoras no recuperan el monto suficiente para pagar la factura que le paga a los generadores. Por pérdidas, por robo de energía, pero también por una factura que no ha sido indexada de acuerdo a lo que establece la ley. Pero muy bien, el Estado ha decidido subsidiar al público consumidor. Y sobre todo porque tenemos un sistema eléctrico deficitario, deficiente, que a través de la inversión pública y la mejora en la administración y inversión en la mejora de las redes, el gobierno a través de la CDE estará tratando de superar, sobre todo a partir de que se inauguren las 2 plantas a carbón, que van a ser un aporte importante de generación barata, porque la de carbón es la más barata que está disponible, y eso implicará que se empiece a resolver el tema financiero. Entonces, por eso no hay una rebaja de la factura, porque lo que ha habido es un ahorro del subsidio por parte del gobierno. Para que no aumente más. Se estima en alrededor de 400 millones de dólares que se ha podido desmontar. Pero si a 1.200, 1.300 o 1.300, vamos a poner los 1.200, tú le restas 400, todavía el gobierno 800. Está subsidiando con 800 millones de dólares. Que son muchos. Ministro, usted no deja algún mensaje para... pero antes del mensaje, Julio, una pregunta. Pero una pregunta que voy a hacer también. Pero una pregunta. Porque tú pensé que era el mensaje final. Sí, una pregunta y después vamos a hacer la tuya y tenemos que concluir. También. Bueno, tenemos que concluir. Vamos a ver. Ministro, con relación a la situación esta que estamos tratando, de esta estafa, que parece que hay miles de PLDistas que están en eso, que han caído en ella dando sus 500 pesos para unos vehículos que vienen. PLDista engañando PLDista. Para unos vehículos que vienen por ahí, etcétera. Y una cosa que el gobierno nunca ha pensado en eso. Se sabe que no va a cometer esa locura tampoco, y mucho menos en medio de un proceso electoral. Entonces, ¿cómo abordar eso, ministro? Mira, si tú ves el Diario Libre de hoy, en la parte final, de buena tinta, comentario hay un comentario muy interesante que yo invito a la gente a que lo lea, de que esta campaña se ha ido más bien por el tema de las acusaciones falaces. Hasta donde yo he escuchado, he visto, y hasta donde mi conocimiento me alcanza, el gobierno no tiene absolutamente nada que ver, pero con esas exoneraciones, con ese programa que lo está impulsando, hasta donde yo he podido ver en la prensa, una central pero un programa que tampoco. CNTU, ahora el gobierno debería el gobierno debería tener que ver en eso, debería meterse en eso, porque ese programa está embaucando gente en base a algo que no existe. Bueno, entonces ahí es lo que procede. Que hay una supuesta exoneración. Y aunque no lo diga, aunque ellos no lo digan, o por lo menos no lo digan públicamente, todo el que va a esa rifa va creyendo que hay una exoneración, que habrá una facilidad del gobierno. Claro. Porque si no suelta 500 pesos. Si hay la presunción de que es una operación de estafa, por ejemplo, como tú señalas, que yo no lo sé, estamos especulando. Entonces el Ministerio Público debe actuar. El Ministerio Público debe actuar, claro que sí. Porque el Ministerio Público actúa por voz popular. Debería la Procuraduría, eso es verdad. Rumor público, es verdad. Cuando Yolanda y yo fuimos a estudiar Derecho, en Derecho Penal, pues me enseñaron esa parte, que el rumor público mueve la acción pública. Y esto, evidentemente, es más que un rumor público, eso está en todos los medios. En todos los lados, ¿no? Claro.
Pero ni el PLD, porque lo desmintió incluso su propio secretario general. Y el gobierno lo desmintió. El gobierno no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿qué? No entiendo la alguien está tratando de... Entonces está fuera del gobierno. Si la oposición dijera, bueno, al Ministerio Público que actúe porque hay una situación que puede ser una estafa, lo que sea, o vemos algo irregular. Pero lo que se denuncia es que esto se está utilizando por parte del gobierno como un elemento politiquero. Pero el gobierno no tiene nada, absolutamente nada que ver con esto. Entonces, yo creo que las críticas son necesarias, creo que la oposición juega un rol fundamental en un Estado democrático, pero también tiene que ser responsable. Y ha ocurrido lo mismo con el caso de los combustibles, que se ha querido confundir a la opinión pública. ¿Ha habido algún tipo de digamos, impacto con esto de martes no eches? ¿Eso continúa así, no? Bueno, una protesta de no... Habrá que preguntarle a los grupos lo que... No, quiero decir porque ustedes deben saber, tienen que tener alguna información de las ventas los martes. Lo que he visto es que todo ha transcurrido de manera normal. Incluso hubo un llamamiento, una manifestación de una marcha que no se pudo realizar porque no contó con el quórum necesario. El quórum necesario ni siquiera para hacer la marcha. Incluso apoyada por un partido político de oposición, lo cual te demuestra que es una acción que evidentemente está politizando el tema y se está utilizando como un elemento de campaña, queriendo sorprender a la opinión pública de que son manifestaciones espontáneas de sectores de la sociedad civil, cuando se ve vinculado directamente los partidos, uno de los partidos por lo menos de oposición importante, y sobre todo el timing. O es que esta gente no le preocupaba los combustibles hasta ahora, hasta 8 meses antes de las elecciones. Pero qué bueno que así sea, porque así nos da la oportunidad de aclarar ese tema. Dos cosas breves. La primera es saber cuál es la opinión oficial del Ministerio con relación a una supuesta traba que se le han puesto a rubros dominicanos en Haití a partir de ayer nuevamente. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando estábamos en Santiago, los empresarios se nos quejaron en el programa de que había que el subsidio a los combustibles que le da el Estado a los transportistas y a los generadores de energía estaba generando distorsión en la economía, que había un trasvase de combustible que salía de los sectores beneficiarios con el subsidio y iba a parar al mercado común, y eso estaba afectando la estructura de costo de algunos sectores. Quien nos lo dijo a nosotros fue un ferretero. Sí, empezando por esa parte, ¿verdad? De atrás para adelante. El tema del trasiego, del contrabando, del robo, de la adulteración de combustibles en el país, no solo fruto del subsidio, sino de esas otras actividades, si quiere llamarle ilícitos en el mercado o irregularidades en el mercado, es un tema que preocupa a las autoridades, tanto por las garantías que se le debe dar al consumidor, el producto que recibe, también por las distorsiones que generan en el mercado de los combustibles, pero además por la pérdida en impuestos que eso implica para el gobierno dominicano. Porque cada vez que entra un galón de gasolina que no paga los impuestos del lugar y se comercializa internamente sin tributar los impuestos, no solo esto genera una competencia desleal, sino también un impacto en la finanza pública, porque desplaza una demanda de productos que pagan impuestos hacia otro que no paga impuestos. Y nosotros, a través de los diferentes, primero una acción conjunta entre la Dirección General de Impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda, que tiene un departamento de hidrocarburos, la Dirección General de Aduanas, el Cuerpo Especializado de Control de Combustible, que es un órgano del Ministerio de Industria y Comercio. Ministerio de Defensa. ¿De Defensa? Sí, estuvo adscrito al Ministerio de Industria, pero a partir de la nueva ley orgánica del Ministerio de Defensa, todos los cuerpos especializados tienen que estar adscritos al Ministerio de Defensa. Así es. Y se hizo la transferencia, creo que fue en el 2013, al Ministerio de Defensa. En ese momento el ministro era Cifrido Párez Pérez. Pero hay una relación directa porque el regulador regula un combustible que tiene que la autoridad del Ministerio de Industria. La autoridad policial y represiva, si se quiere, es el SECON. Y estamos en un constante monitoreo, fiscalización, en acciones. Antes de ayer decía que se desmanteló un punto en el kilómetro 59 de la autopista Duarte de parte del SECON, me informó su director. Y debo decir que esta institución, que ha sido muy criticada porque a veces no se ha manejado de la manera correcta, hoy en día ya es una institución formal, la gente que está manejando eso lo hace profesionalmente y lo que nos falta es legislación,
porque cada vez que hacemos una incautación no tenemos quizá la capacidad de establecer las sanciones y luego fortalecer mucho más la institución que carece de la capacidad necesaria para controlar un tema que es altamente lucrativo. O sea, cuando tú ves que la presión fiscal en la gasolina es 43% y en los gasoil más de un 30%, el que no paga esos impuestos tiene una ventaja comparativa frente exorbitante. Y hay que vivir constantemente en una persecución como el tema de la droga o el tema del contrabando de alcohol, de cigarrillo y demás. Y lo de Haití, nosotros vamos a primero confirmar la información porque es oficial eso. Nos enteramos en la prensa. O sea, no lo notificaron a ustedes oficialmente. No, que es una de las obligaciones que tiene Haití. O sea, no lo han notificado. El protocolo de comercio que firmamos. Son 23 productos que representan una parte muy importante. Nosotros estamos haciendo la evaluación en el Ministerio de Industria y Comercio del comercio entre Haití y República Dominicana, que el año pasado ese comercio, de manera formal, la cifra formal, representó 1.400 millones de dólares, o sea que sería un impacto muy importante para el comercio, para la industria nacional, para los sectores que transportan esa mercadería y también para el comercio, los consumidores y los transportistas en Haití, y esto nos obligará de alguna manera a dialogar con las autoridades haitianas y ver de qué manera buscamos una solución. Mira, por último, pues son las 10, no son las 10:04, terminamos ya, por favor. Tú eres veterano, tú te vas a coger el olfato ahora mismo. Terminamos. Cuando te llamaron a ti, te dijeron, mira, el candidato va a ser Eddie Mateo Vázquez, después que tú tenías la plaza totalmente conquistada. ¿Qué efecto produjo esa información en ti? Bueno, nos sumamos constantemente y disciplinadamente la decisión del comité político del partido. Donde él esté esperando no se moja. Y garantizamos nuestro apoyo al... Pero tú dejaste...